Seguimos adelante aquí en Telebuen Día, recibiendo con muchísimo gusto al señor presidente de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada. Julio, buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, ¿en qué estamos? En algunas iniciativas que, como usted comprende, generaron una fuerte repercusión a nivel de la sociedad, por ejemplo, el de la marihuana. Se sabía, primero, de la presencia de expertos internacionales muy destacados en el análisis y en el abordaje de este tema, y luego lo que era, en definitiva, el tratamiento parlamentario. Sí, la venida de estos expertos internacionales, personas que hace muchos años que vienen trabajando en estos temas, tiene que ver con la necesidad que se planteó desde un inicio, que planteó el presidente de la República y que venimos planteando de la Secretaría de Drogas, de abrir un amplio debate a nivel de la sociedad, de la academia y del sistema político en relación a los que tienen que ser las políticas de drogas en general y bueno, en este caso en particular para el caso del cannabis. A nosotros lo que nos interesa es que el debate que tengamos es un debate informado, un debate con la mayor respaldo académico posible. En estas cosas son muy opinables, hay muchas cosas complejas, siempre hemos dicho que es una temática compleja la de las drogas, pero bueno, nos parece que cuanto más informado, más abierto, más amplio, más democrático sea el debate, mejor vamos a poder encontrar un camino entre toda la sociedad, ¿verdad? Bien, director, a la hora de elegir los representantes internacionales que acuden a Uruguay a hablar del tema, ¿lo siguen con aquel criterio que está en la línea de lo que entiende el gobierno o abarcan a todas las opiniones, aún aquellas que están en contrario? No, nosotros estamos obviamente abiertos a todas las opiniones. Obviamente que estamos planteando una base que es la reforma de las políticas de drogas, ¿no? Claro. Por lo tanto, todas estas personas que han venido y que van a venir son personas que son favorables a la reforma de las políticas de drogas. Esto no quiere decir que sean apologéticas de ninguna opinión. Hay una cosa que es muy importante que nos parece recalcar. Nosotros siempre hablamos de la regulación de los mercados, sí, y no nos centramos en el tema de la legalización lisa y pura, ¿no? Esto me parece que es una diferencia sustancial. Si bien es una palabra, precisa el concepto sobre el cual el Poder Ejecutivo ha hecho su planteo. Es un planteo que en el debate de la reforma de las políticas, porque hoy está discutiendo toda América Latina ya la reforma de las políticas de drogas a partir del pedido de los presidentes a la OEA. Ahora vamos a tener un seminario en Chile en los últimos días del mes donde se va a concentrar académicos, políticos, gestores de gobierno, como en nuestro caso, a discutir esto conjuntamente con la OEA, porque ya se ve que es una necesidad imperiosa, ¿verdad? Claro. Bueno, el tema de la droga, además uno cuando va a lo antropológico está en el mismo origen de la humanidad. Si habrá que dar un debate largo sobre este asunto, me imagino. Claro, nosotros lo que venimos planteando y hemos planteado siempre, todas las sociedades humanas han regulado el consumo de sustancias. Claro. De diferente manera, mediante la cultura en general, mediante la religión en particular. Esta forma de regulación centrada exclusivamente en la prohibición y en la criminalización es relativamente reciente en la historia de la humanidad, tiene apenas 100 años y tiene 40 años este fenómeno más complejo todavía, que es el de la guerra a las drogas, que en junio del año 71 el presidente Richard Nixon, en medio de lo que fue la debacle de la guerra de Vietnam para los Estados Unidos, declara que el enemigo número uno de los Estados Unidos son las drogas y que lo van a combatir a nivel planetario. Esto ha llevado a que en los últimos 40 años las sociedades se han puesto como meta eliminar o reducir significativamente el consumo de drogas y en los últimos 40 años el consumo de drogas, el tráfico de drogas, a lo que se le ha sumado después el lavado de dinero, el tráfico de armas, han crecido sistemáticamente. Bien, vamos a recordar lo que decía hace algunos días el presidente Tabaré Vázquez, el expresidente Tabaré Vázquez, respecto a su opinión sobre la marihuana en este caso. No hay que consumir marihuana, simple y llanamente. No hay que consumir marihuana porque produce daño, porque a la corta o a la larga produce daño. Cuando se habla que la marihuana es una droga liviana, no hay droga
psicotrópicas livianas, no hay, todas producen daño. Pero a veces se empieza con una y con una no alcanza y se pasa a otra y se consumen 2 o 3 drogas distintas y se termina mal. Es una historia que termina mal. No hay que consumir drogas, no hay que consumir drogas. El organismo no las necesita, no hay que consumir. Si la legalización del consumo de la marihuana ayuda para que no se consuma droga, bueno, bienvenido sea, pero hay que demostrarlo. Yo, científicamente, sé que hay países que han liberado el consumo de la marihuana hace ya décadas y hoy están rebobinando. Es una experiencia que no les sirve. Hay otros países que han tratado de reprimir duramente el consumo de estas drogas y también se ha fracasado. Bueno, Julio, ¿qué valoración hace de esta participación del doctor Vázquez? Yo comparto plenamente lo que dice el doctor Vázquez. Todas las drogas producen daños, eso es muy claro. Y las niñas, los niños y los adolescentes no deben consumir ninguna droga porque están en etapa de desarrollo, porque el cerebro no está configurado totalmente. Eso hay suficiente evidencia científica hoy en el mundo de que es así. No deben de consumir alcohol, por eso nosotros hemos hecho tanto hincapié en el tema del alcohol y lo hablábamos recién antes de entrar en cámara, de que es la sustancia con mayor impacto social. Sí, después quiero detenerme mucho en el tema del alcohol. Entonces, ahora, nosotros compartimos enteramente lo que plantea el doctor Vázquez. Aún, por ejemplo, cuando dice que hubo países que intentaron este camino y hubo un retroceso, hay quienes interpretan que allí hubo un error conceptual, digamos, del expresidente. No, bueno, lo que planteaba Martin Helsman, un holandés que tuvo la semana pasada en Montevideo, él reconoce que el modelo holandés tiene deficiencias, ¿no? Sin duda alguna, todas las experiencias que se hagan, incluso lo planteó para el caso de que nosotros aprobemos esta ley y avancemos en la modificación de las políticas, que seguramente, como son políticas nuevas, después de 100 años de un modelo hegemónico, seguramente tengamos avances y retrocesos. Lo que nosotros no, y por eso comparto enteramente lo que plantea el doctor Vázquez. Hay políticas que se han intentado en un camino y ha habido que corregirlas, ¿no? El modelo holandés tiene algunos problemas, han corregido algunos aspectos y ahora esos aspectos que han corregido los están reviendo de vuelta, porque es diferente, por ejemplo, para el caso de Holanda, ¿no? Las modificaciones que ellos hicieron. Para entender la política holandesa hay que entender que es una política muy municipalizada, ¿no? Donde las ciudades tienen mucha independencia y donde las leyes generales, digamos, del Estado holandés, de los Países Bajos, rigen de manera diferenciada según las ciudades. Ellos han aplicado y han retrocedido en estas políticas en lo que tiene que ver a las ciudades limítrofes, con Francia y con Bélgica. Exacto, el flanco allí por dónde pasa, Julio, probablemente por ese aspecto, digamos, turístico que representa que la droga esté legalizada. Ese es el aspecto sustancial de la modificación en los últimos 4 años de las políticas en Holanda. Ahora en Holanda se está reconfigurando un nuevo gobierno, una nueva alianza. Ahora una alianza entre liberales y conservadores, se va a pasar una alianza entre liberales y socialdemócratas. Que algunos temen que haya un retroceso, ¿no? Que haya una actitud más restrictiva. Esta nueva alianza, a partir de esta nueva elección, seguramente vuelva a nivelar. Lo que planteaba Martin Helsman con mucha claridad es que una cosa es el control que se puede hacer de las sustancias en la ciudad de fronteriza con Francia y con Bélgica, y otra cosa es Ámsterdam, o las grandes ciudades holandesas, donde que tienen un amplio turismo y que ese turismo seguramente se vuelque al mercado negro. Incluso en estas pequeñas ciudades, que lo podríamos comparar como si fueran ciudades como de frontera para nosotros, puede ser Fraivento, Paysandú, Rivera, ¿verdad? Que lo que ha sucedido es que ha emergido nuevamente formas de narcomenudeo en la calle. Pero lo que era muy claro Helsman en el análisis, y él entiende que en esto
hay dificultades porque hay países con políticas diferentes, entonces para un francés que compra en el mercado negro holandés, le es lo mismo comprar en su mercado negro, ¿verdad? Pero acá un aspecto relevante y fuerte del análisis es que el análisis de los últimos 35 años de las políticas holandesas tienen algunas señales muy claras, ¿no? Por ejemplo, y que nosotros lo hemos sostenido desde un inicio, el eje en la separación de mercados, el eje en que ha disminuido sustancialmente el impacto del VIH y de todos los problemas derivados del uso de los opioides. Claro. O sea, ustedes entienden que el modelo holandés, modificable, haciéndolo a medida uruguaya, es el que les representa como la hoja de ruta. Bien, nosotros lo hemos dicho porque en otros países nos preguntan, ¿ustedes están queriendo construir un modelo? Sí. Y nosotros decimos, no, nosotros no estamos queriendo construir ningún modelo, queremos dar una respuesta a los problemas que tiene la sociedad uruguaya. El modelo holandés intentó una respuesta hace 35 años para cierto tipo de problemas que tenía la sociedad holandesa. Y desde su punto de vista, mal no les ha ido. Bueno, hoy es, como tú lo decís, puede ser una referencia, ¿no?, a tener en cuenta, pero no una referencia a copiar. Claro. En este tipo de aspectos creemos que pesa mucho la idiosincrasia de los países, los uruguayos no somos como los holandeses, hay un montón de cosas que tenemos que poner en el debate. Sobre la base me parece que todos tenemos que poner arriba de la mesa si el modelo, y tenemos que respondernos esta pregunta, si este modelo que tenemos nos ha servido. Y nosotros francamente creemos que no. Ahora, Julio, dígame una cosa, ¿han hecho una simulación, una prospectiva respecto a la principal inquietud, que es abatir el consumo de pasta base? O sea, ¿ustedes entienden, hay hoy datos más contundentes que permitan señalar que si se continúa con esta idea, descenderá el número de casos de adictos a la pasta base? En términos proyectivos nosotros creemos que sí, y ese es uno de los aspectos que nosotros tomamos de lo que es el modelo holandés. En Holanda se consume mucho menos heroína. Ajá. Y el consumo de heroína que hay es un consumo residual. O sea, la evidencia empírica va en línea con lo que ustedes piensan. Nosotros creemos francamente que sí. Esto no quiere decir, porque en ningún momento nosotros lo dijimos, que los consumidores de pasta base se van a pasar a la marihuana porque es legal. No, porque en general los consumidores de pasta base son policonsumidores y también consumen marihuana. Lo que sí decimos que vamos a afectar fuertemente el mercado negro de marihuana y que eso va a redundar en beneficios generales para la población, en términos de disminuir los índices de violencia vinculados al narcotráfico y en términos de poder mejorar las condiciones sanitarias del conjunto de los usuarios de drogas. A esta altura, ¿ya quedó más claro cómo será el proceso de producción, de distribución? Estamos trabajando fuertemente con nuestra bancada de diputados. Creemos que en 15 o 20 días va a haber una aproximación bastante cercana al modelo que estamos pensando, con una articulación de los proyectos que ya se venían trabajando por parte de la Comisión de Drogas y Adicciones de la Cámara de Diputados con el proyecto del gobierno. Lo novedoso del proyecto de Uruguay es el papel que juega el Estado. Claro. Y nosotros nos parece que esto es muy relevante, lo han planteado todos los expertos que han venido, ¿no? Y por eso están tan interesados. Esa es la novedad, en eso no seguimos a nadie. Ahora, Julio, cuénteme una cosa de detalle, que hasta tal vez que pase por lo irrelevante a esta altura, ¿no? Pero hay quienes después dicen que un plantío de marihuana merece un cuidado casi planta a planta, que sería muy difícil de concretar en la eventualidad de que sea el Estado el productor de la droga. Bueno, el Estado puede producir mediante licencias, no necesita que tengamos funcionarios públicos afectados a la producción. Sí. La producción del cannabis, tanto para uso científico, para uso medicinal, farmacéutico, como para uso recreativo, es una producción del tipo de flores, es una flor, porque lo que se consume es la flor. Por eso, entonces uno cuando habla de tanta cantidad de hectáreas afectadas o destinadas a esa producción, se pregunta de qué manera se va a cuidar esa flor para que además tenga garantías de seguridad, ¿no? Que sea una buena mercadería. A pesar de que el mercado es ilegal, ¿no?
Esto es muy complejo de explicarlo en pocos segundos en la tele. Bueno, por suerte esta entrevista temprano uno se puede explayar, pero Estados Unidos es el mayor productor de marihuana del mundo, ¿no? Tiene miles y miles de hectáreas plantadas. Lo único que se hace en pequeños predios. Claro. Para producir en el Uruguay nosotros hemos tenido que estudiar bastante también en estos tiempos. Hoy esta planta, que lo que se consume de ella es una flor, que es una planta de verano, es un cultivo de verano, ha sido domesticada en el mundo y puede llegar a dar 4 veces en el año, ¿no? Puede dar flor 4 veces en el año en la medida en que se la maneja, no necesariamente genéticamente, pero sí en términos de cultivo, ¿no? Es una planta que bueno, se planta en esta época y se cultiva en marzo, abril, normalmente en las condiciones climáticas que tenemos en el Uruguay o acá en la región, pero cultivada, por ejemplo, en invernaderos. Fíjense que, por ejemplo, se cultiva en Holanda, donde las condiciones del clima y el sol es mucho menor que acá. Claro. El calor es mucho menor, siendo una planta subtropical. Entonces, hay una cantidad de condiciones que permiten avisorar que es posible un cultivo dominado, ¿no? En ciertas condiciones, y quizás no en tanta cantidad de hectáreas como se pensó originalmente. Como se había mencionado. Allí surge también la importancia de esa base de consenso que generó el autocultivo, por ejemplo. Sí, el autocultivo es una realidad para un núcleo reducido de usuarios. Nosotros tenemos 18.500 usuarios diarios de marihuana. Hoy, el 12 de octubre del 2012, va a haber 18.500 personas que van a consumir marihuana en el Uruguay. Un apunte apenas, un paréntesis. También hay quienes dicen, bueno, pero si se legaliza, ¿no es que impulse probablemente a quien nunca consumió a que lo haga porque ahora, total, como es legal? Y sí, que ese sea el paso hacia otra droga. Ese es un debate muy importante que hay que dar. Y también hay que referirse a la evidencia que hay en otros lugares. Ajá, ¿no? ¿Y cuál es la evidencia? Ha habido procesos, por ejemplo, el de Portugal, que siempre se lo toma como referencia, donde no se legalizó en términos generales, pero sí se descriminalizó totalmente el uso, ¿no? Estaba criminalizado el porte, estaba criminalizado el consumo. Hace 11 años que se eliminaron todas las leyes restrictivas y hubo un pequeño aumento inicialmente que bajó después, y hoy Portugal tiene niveles de consumo inferiores a los de hace 11 años. Y en aquellos estados de los Estados Unidos, eso lo plantearon Tamar Tutt y Hannah Arendt cuando estuvieron acá, hace 20 días, en aquellos estados donde se regularizó el uso, para uso medicinal, en el caso de los Estados Unidos, el consumo de marihuana en adolescentes bajó en todos los casos. Bien. Esto no es exclusivamente por la regularización del mercado del cannabis, sino que se da en estos estados que hay una fuerte regulación también del mercado del alcohol y del mercado del tabaco. A veces se asoma como una cosa contradictoria, ¿no? Bueno, pero la evidencia científica indica eso. Volvamos sobre el autocultivo, que lo interrumpí allí en ese punto. Sí, el autocultivo, y nosotros en esto fuimos muy claros en el Parlamento cuando estuvimos. Sí, usted hablaba del 12 de octubre de 18.000 personas van a estar consumiendo. Y ahí tenemos que, por la vía del autocultivo, podrá haber 1.000, 1.500 personas que se provean de esta sustancia. Si nosotros nos quedamos solamente con la regularización del autocultivo, hay la inmensa mayoría del grupo de consumidores tienen que recurrir de cualquier manera al mercado negro. Entonces, lo que sí nos parece, y como te decía ahora, es que en la medida que el autocultivo no implique que sea exclusivamente autorregulado, es decir, que el Estado tenga capacidad de regular la forma del autocultivo, que haya de alguna manera un seguimiento de los cultivadores, que se sepa lo que están cultivando y demás, y que sea para cultivo personal, o también trayendo un poco de la experiencia española, aspecto de la experiencia española, donde hay cultivos grupales, ¿no? De asociaciones de cultivadores que cultivan para sí
Bueno, eso en la medida en que lleguemos a un acuerdo en que esto es posible regularlo, creemos que puede estar en el marco del proyecto de ley. Correcto, porque además ayudaría desde el punto de vista político a que el proyecto finalmente saliera, ¿no? Parece que es una condición que está estableciendo tanto legisladores del Frente Amplio como del Partido Nacional. Bueno, sí, nosotros estamos abiertos a trabajar con legisladores de todos los partidos, también con legisladores del Partido Independiente, Sí. con legisladores del Partido Colorado, porque, como yo te decía la otra vez que estuve por acá, Sí. hay una sensibilidad política en legisladores de todos los partidos de que es necesario avanzar Claro. en alguna forma de regulación de este mercado. Es que es un corte horizontal que se hace, ¿no? a la sociedad y como tal también a los partidos que nos representan. Finalmente vamos a apuntar a ese asunto del alcohol, donde ustedes siguen notando mucha precocidad en el inicio del consumo. Sí, eso es lo que dan las encuestas, lo Sí. que dan todos los trabajos que venimos realizando. El mayor problema epidemiológico que tiene el país en materia del uso de sustancias que alteran la conciencia, del uso de drogas, es el alcohol. Es el alcohol, que empieza ahora promedialmente a qué edad, ¿a los 12, 13? Y a los 13 años, hay un consumo ya no meramente experimental, sino empezamos a tener consumos habituales y 1 de cada 3 muchachos con consumos abusivos, es decir, que tienen episodios de intoxicación aguda al menos una vez en el mes. ¿Y hay un camino de retorno para eso, Calzada? Bueno, nosotros estamos apostando fuertemente a eso, ¿no? ¿Regulando el mercado, por ejemplo? Regulando el mercado. No es una palabra mágica regular, pero es una palabra que nos Pero sirve es una palabra potente para y que decir, asusta, ¿no? Bueno, sí. Puede asustar a quien la tiene, la entiende como prohibición o quien la entiende de manera Como intervención, por ejemplo. excesivamente restrictiva. Lo que pasa es que estamos hablando en todos los casos, ¿no? De las drogas tanto legales como ilegales, de sustancias que tienen impacto para la salud y como tú decías, como lo decía el doctor Vázquez, que producen daño. Entonces no pueden ser sustancias que tengan el mismo tratamiento comercial, por ejemplo, que tiene un par de zapatos o que tiene una corbata. El tratamiento comercial de esta sustancia tiene que ser un tratamiento responsable y el uso que de esta sustancia pueda hacer la población tiene que tener un uso responsable. Nosotros tenemos 30.000 adictos al alcohol en el país, que es un número muy importante, y teníamos 260.000 usuarios problemáticos, es decir, personas que en un fin de semana o en diversas ocasiones y con cierta sistematicidad, no quiere decir que sea a diario, tienen episodios de abuso por ingesta, es decir, consumen más de 4 tragos de bebida destilada, consumen más 2 litros de cerveza o consumen más de 1 litro de vino en un periodo de 2 horas. Pero usted dice que hay 260.000 personas con problemas con el alcohol hoy en Uruguay. Exactamente, eso es lo que nos da la encuesta de hogares que hicimos el año pasado. Bueno, es un dato tremendo, ¿no? Sobre todo si lo asociamos con ese inicio precoz. Lo que uno supone es que si no hay una regulación, el número va a tender a crecer seguramente. Y nosotros creemos que tiene que haber una regulación que dé cuenta de diferentes aspectos. Como se hizo y de manera muy exitosa la regulación del mercado del tabaco, que no se lo prohibió, sino que se reguló fundamentalmente los contextos de consumo, se reguló la publicidad, se regularon un conjunto de aspectos. Digamos que es el modelo a seguir. No es un, como tú decías en relación a Holanda, el tabaco es una sustancia diferente al alcohol y necesita ser regulada de manera diferente. Ningún modelo de esto se puede copiar con carbónico, sí, ¿verdad? Es cierto, claro. Pero básicamente el espíritu es ese, el espíritu de regular es el mercado. Regular los contextos de consumo. Hoy no tenemos ninguna regulación de los contextos de consumo del alcohol. Regular los puestos de venta. Tenemos... Están esos, los delivery del alcohol, ¿no? Que delivery de alcohol, claro, se han traspasado todos los límites. Tenemos un puesto de venta cada 100 habitantes en el Uruguay. En los departamentos turísticos llegamos a 1 cada 36 habitantes, ¿no? Cuando en Chile... O sea, un kiosquito para 36 habitantes que con vende venta de alcohol. ¿Y el número general me decía usted cuál es? 1 cada 100 para el país. Para el país. ¿Y en Chile? 1 cada 700.
Y eso que en Chile les gusta tomar su pisco, ¿no? En Chile hay cultura del alcohol, sí. Bueno, esto es tremendo, porque además lo que decíamos de los delivery, probablemente mucha gente conozca, es muy difícil controlar una camionetita que llega, por ejemplo, a la Rambla, abre sus puertitas y tiene un minibar. Bueno, sí, hay quien lo hace como venta, y ahora hay una modalidad en muchos lugares del interior que hacen esto, que compran, se junta una barra, sí, compran mucho alcohol y hacen eso en las plazas, en las ramblas, en los lugares de paseo de las ciudades del interior. Nosotros ahora justamente hemos estado trabajando conjuntamente con la Intendencia de Soriano, la Jefatura de Policía de Soriano, porque va a estar la fiesta de la primavera en Dolores este fin de semana, en tratar de buscar regular conjuntamente con los usuarios. Se hizo, por ejemplo, en Dolores la semana pasada por parte de los organizadores. Nosotros estamos apoyando esto, pero hay una muy buena organización y se está trabajando muy bien desde el punto de vista local ahí, con los muchachos, eran 12, 14 bandas de chiquilines, de grupos de chiquilines que tienen esta modalidad, que tú decías que se da también en Tacuarembó, de ir, abrir las puertas de los autos, poner música y tomar alcohol. Tremendo. Hay que avanzar en una regulación de esto para evitar que esto produzca daño. Alertar que este tipo de comportamientos y de actitudes tienen riesgo, y sobre esa base es sobre la que estamos trabajando y sobre la que queremos trabajar en el futuro. Presidente, le quiero agradecer mucho estos valiosos minutos. Además, estamos abiertos a que cuando vengan estos expertos internacionales también nos visiten, porque tienen una mirada macro sumamente interesante para que sea tomada en cuenta. Y esperemos que esto se apruebe. ¿Cuándo es la estimación que tienen ustedes que se apruebe finalmente el proyecto? Nosotros estamos trabajando para que al fin de esta legislatura el proyecto esté aprobado en la Cámara de Diputados. Bueno, como se dice vulgarmente, difícil para Capricornio, ¿eh? Pero bueno, vamos a esperar por eso. Julio, muy amable, ¿eh? No, gracias a ti y a las órdenes. El presidente de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada.